Bueno, pues ya estamos ahora sí en el programa. Esto ya no es piloto, esto ya es el programa Repensando. Vamos a repensar. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo está? Aquí bromeando. Omar, ¿cómo estás, Omar? ¿Cómo estamos? Bien, igual bien, gracias a Dios. Andamos ya listos. ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes. 9 de febrero. 9. Ya son casi las 10, ¿no? Ya, este viernes va a quedar en la historia como el primer día que hicimos el programa oficialmente. El podcast. El podcast. Repensando. Bien, estamos con Omar. Él es mexicano, ¿verdad? Mexicano. ¿Cuántos años, Omar? 32 y contando. Una pregunta básica para iniciar el programa, con la que me gustaría iniciar para que repienses un poco. El tema de repensar es como que pensar por segunda vez, así lo entiendo yo. ¿Qué entiende usted por repensar, don Julio? Reflexionar, hacer un alto y ver cómo andan mis ideas. Por ahí, más ¿Tú, o menos. Omar? Análisis, ¿no? Un análisis Un de análisis. lo que ya pensaste. Exacto, como un segundo pensamiento, ¿no? O un segundo check, un double check. Un double check de... Ya me sale el inglés. Ya, Más está o bien, menos. Está bien. Bien, ¿en qué crees? ¿En mí? ¿En No, ti? En Dios. ¿Tú crees en Dios? Claro. ¿En qué forma crees en Dios? Porque hay diferentes formas de pensar en Dios. ¿En qué línea de pensamiento, más bien? Creo en el creador del cielo y de la tierra. Ajá. Creo en que hay un máximo, pues en el máximo creador, ¿no? Podrías decirse Dios, y creo en él. Básicamente sí, soy cristiano. En eso tengo la doctrina católica, crecí con eso. Creo en Dios. Catolicismo. Es que el catolicismo son fundamentos que me dio mi madre. Don Julio, ¿quiere dar su punto de vista? Sí, fíjese que ya que lo menciona de catolicismo o cristianismo, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, de lo que se está tratando de encontrarle el lado al asunto. Yo personalmente crecí también en una familia católica, mi abuelita muy católica, y me enseñaba las prácticas católicas, que es lo que estamos hablando, de lo que usted creció, prácticas católicas, yo también, y me he puesto a pensar las diferencias. Ahora algo muy importante es de que para saber exactamente qué es lo que nosotros debemos hacer, tenemos que leer la Biblia. Usted lee la Biblia y léala bien, búsquele y rebúsquele en qué momento la Biblia le dice, porque usted cree en la Biblia, en lo que dice la Biblia. Oh, claro. Es que no podemos creer en la Biblia y no podemos no creer en la Biblia y creer en Dios. En la Biblia misma le va a decir a usted quién es realmente al que usted debe de adorar. La Biblia le dice eso. Entonces, porque A Dios, ¿no? sí, entonces, y es que lo que pasa es de que nosotros hemos nacido en ciertas familias con ciertos seres queridos, mi madre, por ejemplo, mi abuelita, toda mi familia que me enseñó ciertas cosas, ciertas Así es. dogmas, ciertas prácticas, a persignarme, a decir un Padre Nuestro, a decir esto, Santa María también la decía yo. Pero Ave María. Ave María. Todo eso, pues, esas prácticas. Pero es que hay algo mucho más allá de eso que yo he encontrado. Mucho más allá de eso, que ya es un contacto, una experiencia más personal con Dios. Y eso es bastante esencial. Y aparte de todo, abrir la Biblia y leerla, estudiarla, analizarle, pedirle a Dios que le ilumine su corazón y le haga sentir en su corazón. Que la Biblia dice que es la palabra de Dios, y si crees en eso, ahí mismo te da las respuestas de cuáles podrían ser los dos. Yo creo en lo que vivo, Claro. en mi experiencia y en lo que veo como resultado. O sea, no puedo caer en la adoración tanto como otras personas, y lo respeto, ¿no? Muy libre lo que hacen, hablar en lenguas, alabar de cierta forma, lo respeto y está bien. No digo ni que está bien ni que está mal. Pero al libre albedrío. Tendrías que investigar más en lo que crees. Omar mencionó algo acerca de no hablo en lenguas o hablar en lenguas. Fíjese que incluso en la misma Biblia dice, ¿de qué me sirve? Le dijo Pablo no recuerdo de qué epístola, les dijo, ¿de qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve a mí hacer tal y cosa? De curar enfermos, ¿de qué me sirve a mí esto? Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, leamos la Biblia,
Leamos la Biblia porque nosotros como seres humanos tendemos a... Ahora que estaba yo arreglando esa silla, poniendo la junta, decía, ¿leo el manual o no leo el manual? Claro. Voy a poner los tornillos donde Usted no podrá, están. usted sabe cuál es la imagen de una silla, Ya, ¿verdad? Claro. el fabricante- Entonces usted sabe que usted piensa que puede hacer una silla. Sí, pero un hombre de veras no mira un manual. Sí, mire, yo respeto el que no quiera usar el manual, pero la verdad que hay limitaciones, ¿verdad? Se va a tardar menos uno. Claro, Si agarra justo. el manual, Eso, se exacto. va a agarrar, yo agarrar el manual y dice, tornillo C no va donde ya va tornillo B y dos Y ya tornillos A, en la última dos página, tornillos en las A. últimas páginas ya sabes cómo va a quedar el resultado. Ya, pues, Entonces, sí, ya, cuando si llego- si no lees el manual, que en este caso sería la Biblia, no sabes a dónde va el resultado. Tú crees en Dios y te estás quedando con una parte de lo que crees que es Dios. Pongamos en práctica realmente lo que hemos usado por toda nuestra vida, la lógica. Claro. Tú eres muy lógico, ¿no? Eres ingeniero en sistemas. Sí. Entonces te Demasiado, invito demasiado. a que leas esas partes para que definas cuál es tu línea de pensamiento, ¿me entiendes? Y no mi te lo línea- estoy mi li- poniendo mi línea del de lado pensamiento espiritual. está ahí, está clara. Yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Está bien? Es católico porque fui bautizado, fui confirmado, hice mi primera comunión. Sí, Eso siguió es- las son- prácticas, son las tradiciones, normas, la ajá. tradición, sí. Es la Igual tradición. que yo también. Yo puedo decirle a usted, yo también fui católico o soy católico. Yo la verdad que no sé ni qué era. El asunto Es de que el al final- problema, es que el problema Creo, creo que el punto que tenemos el problema en la actualidad es eso. Nos enfocamos tanto en las etiquetas de quiénes Eso, somos. eso. Ese- no, una cosa es que lo que tú estás pensando ya y tú te estás poniendo una etiqueta, tú estás diciendo que porque No, te enseñaron de una yo cierta solo- yo manera solo eres yo solo eso. creo en Dios. Yo te estoy invitando a que repienses y cuestiones qué es lo que crees. Por ejemplo, yo estoy pensando y repensando de que yo, por ejemplo, yo no soy de las personas que lee el Padre Nuestro completito así porque siento que es algo más estipulado de que como una rutina, ¿sabes? Yo prefiero tener mi plática con Dios a mi forma, agradecer, pedir a mi forma y ya. ¿Cuál Yo es tu siento- En En mi forma. Sí, sí, sí. En privacidad. su Ajá. privacidad, Yeah. sí, su ¿Sabes? privacidad. Entonces tú dices que entonces un Padre Nuestro solo se añadió a la Biblia. No, por algo se añadió, ¿no? Yo no sé el por qué se añadió. Bueno, en realidad, eso es un punto muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente en la tradición, por muchos Pero es, por muchos ejemplo, años se ha hecho. ¿cuántas veces hemos leído el Padre Nuestro y a veces no sabemos ni qué significa ni realmente Exacto. qué estás diciendo? El Padre Nuestro es Padre un modelo de nuestro que oración. está- Padre Nuestro Es que la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones. Tú cuando quieres que Dios obre para ti, entonces tú vas a citar, Señor, tu palabra dice que tú eres mi Dios. así una oración a Dios. Dios ni siquiera voy a saber cómo expresar. Yo me expreso a mi manera y le digo, papá Dios, ayúdame con estas cosas que tengo, dale paz. Yo trato, ¿sabes? Creo que Él lo va a entender y Él va a entender las cosas. Él va a entender que le pides a Él, al más grande. Creo que el problema es eso que tenemos, las etiquetas. La gente le gusta sentirse etiquetadas, le gusta saber que pertenece a tal grupo social o a tal label. No, en general, podría decir como, sí, a una tribu, ¿sabes? Y está en general los problemas, por ejemplo, con la gente que los gays, los no binarios, todo ese problema es igual. Llevamos al mismo punto donde que a fuerza la gente quiere tener una etiqueta. Y ese no es el problema. El problema No es la gente, es la sociedad. La sociedad se rige por países y luego se rige por estados, luego por municipios, luego por colonias. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar a las personas. Entonces, se crean sociedades con tu misma línea de pensamiento, obviamente, y no es que les gusta estar etiquetadas. Nos gusta estar cerca de las líneas de pensamiento que son cercanas a nosotros para no tener este tipo de conversaciones donde yo esté cerca a alguien de que asista a un lugar donde yo tenga otra línea de pensamiento, ¿me entiendes? Obviamente nos gusta estar en los círculos sociales o en los círculos donde tengan nuestro mismo fin, ¿verdad? Pero a veces estamos para buscar un fin, ¿no? Ahora una pregunta, perdón. En su experiencia, ahora obviamente pues ya no tenemos 15 años, ¿verdad? Tenemos 15 años, nuestra forma de ver la vida, de pensar, va cambiando. Sus experiencias en los últimos años, ¿cómo han sido con Dios? ¿Cómo ha sentido usted alguna respuesta de Dios? ¿Ha visto usted cambios? ¿Ha visto que usted de la manera que ha ido aprendiendo, porque todos vamos aprendiendo poco a poco? Claro. ¿Cómo ha sentido usted sus experiencias? Compártanos. Que a mí me gusta seguir aprendiendo.
Por ejemplo, yo lo que más he aprendido es como que liberar emociones. Y lo que hace la iglesia, la doctrina y esto, por ejemplo, yo mucho que sigo es lo de los testimonios. A mí me hace ver que cuando escucho los testimonios de las otras personas, yo entiendo de que las otras personas tienen muchísimos más problemas de los míos, y caigo como en la aceptación de que no te preocupes en tus problemas, porque tus problemas son insignificantes al compararlos con los otros más. A mí eso me sirvió para liberar cargas. Perfecto. Por ejemplo, otra cosa que aprendí mucho es lo de cuando pides, hay ciertas cosas que tú le pides a Dios, no al Dios cristiano, al Dios en general, pero se lo pides a Él, ¿sabes? La sabiduría, ¿qué otras cosas? Hay unas cosas que siempre se te dan, ¿no? Que no importa cómo. La sabiduría y el entendimiento siempre se te va a dar. Es lo único que no niega a Dios. Por ejemplo, yo pido una de esas que es la sabiduría y la humildad, ¿no? Y otra cosa que aprendí es de que una frase que se me quedó demasiado y hasta la fecha la sigo implementando en mi vida, de tú ocúpate de lo posible y déjale a Dios lo imposible. Claro. O sea, y eso es de que te quita ansiedad, te quita estrés y ya. O sea. Y sabe que eso es muy, muy bíblico, ¿eh? Oh, yeah. Eso es muy bíblico. Bien. Porque Dios enseña de Entonces, esa manera. te voy a incentivar a que hagamos algo. Si tú crees que Dios te puede dar todo lo que piensas y todo lo que le pides, ¿has hecho alguna oración donde le digas al Señor, Señor, te quiero conocer realmente sin doctrinas, sin religión, sin ser católico, sin ser cristiano, quiero conocerte a ti? Porque eso no te lo va a negar Dios, conocerlo a Él directamente, conocerte sin doctrinas. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. Sí, lo he dicho. Cuando empecé a asistir a la iglesia cristiana, yo tuve una conversación con Él, ¿sabes? Tuve una conversación con Él de que, hey, Diosito, espero que tú me entiendas por qué estoy haciendo. Yo sé que yo empecé en el catolicismo, que me entiendas, que ahorita ¿no? Ni que me hagas ver, ¿sabes? Que me lleves por el camino correcto, porque dice la palabra, por eso hay que citar la palabra, es importante. ¿Por qué? Porque justo cuando tú hacías una exposición tenías que poner la bibliografía, ¿no? De dónde sacaste la información. Eso es lo mismo lo haces en una oración. ¿Qué es la oración? Es una comunicación, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir al Señor, quiero que me muestres el camino. ¿Por qué? Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Muéstrame el camino. Eso es citar la palabra, y eso es como cuando haces una investigación, poner la bibliografía. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Porque aquí está la bibliografía, ahí lo dice. Si no lees la Biblia, de nada sirve lo que oraste con Él. Te podría decir que no puedes tener una vida de oración sin leer la palabra. Eso es así, son como la Biblia es uno solo. Educarse uno de cómo hablar con Dios. No puedes estar con Dios solamente. ¿Qué pasa con la gente que no sabe leer, que no sabe leer y no sabe? Pues estamos nosotros con eso. Ocúpate de lo tuyo, que Dios se ocupa de lo demás. No, pero es una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Normalmente asisten a una iglesia y se congregan cada vez más para que ahí le lean la palabra. Todos vamos por un proceso, poco a poco. ¿Y sabe qué? Dios nos ha hecho de tal manera, yo así lo entiendo, poco a poco, como en la escuela, ¿verdad? Unos vamos aprendiendo conforme el tiempo, y de la misma manera también vamos ayudando a otros, poco a poco, que tienen también preguntas que están pasando por las que nosotros ya hemos pasado, y entonces también nosotros nos vamos ayudando, nos vamos echando la mano poco a poco. Claro, pero él se está refiriendo a las limitantes. ¿Qué pasa con ellos que dicen, ellos no leen la Biblia porque tienen una limitante? No saben leer. ¿Ves tu limitante para no leer la Biblia? No, yo la leo, pero por ejemplo, es lo que me surge duda desde que... Claro, ellos tienen una limitante, y ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice que yo siento que las escrituras es inspirada por Dios. Es lo único que es inspirado por Dios en escritura, tal cual. Yo siento que Dios es tan poderoso que puede entender tu pensamiento, sabe tus buenas intenciones. Te surja la duda para que tú veas que si estoy bien lo que estoy diciendo o no. ¿Por qué? Porque la Biblia explica todo eso. Entonces, si tú crees en Dios y crees en ese Dios que menciona la Biblia, porque el Dios, el que tú estás creyendo, es el que menciona la Biblia. No estás creyendo en Shiva, no estás creyendo en Buda, esos ya son otros dioses, ¿verdad? Tú estás creyendo en ¿cuál Dios? En el Dios cristiano. Cualquier texto literario tiene una enseñanza, aunque ni siquiera provenga de Dios. Yo te puedo dar, no sé, un texto que nada más hable de una abejita y que nunca menciona a un Dios, pero te va a dar una enseñanza, ¿verdad? No. Eso es filosofía. Vamos a filosofar con cualquier libro también. Eso es otra línea de pensamiento, cargado de tu vida, y que no necesitas a nadie porque tú eres tu Dios y vas a expandirte y llegar al nirvana. Una cosa muy buena ahí que deberíamos de tocar. Una cosa es leer y otra cosa es que pongas en práctica lo que lees. Claro, exacto. Y que una cosa que puedes leer lo que tú quieras, pero que tu pensamiento y lo que crees que esté sólido, ¿entiendes? Es que todas las lecturas son doctrinas, todas. Pero recuerda que la Biblia, de las que yo he visto,
la Biblia es la única que te dice que tienes que tener, para que la entiendas, es entendimiento espiritual. ¿Cuál Tú de pides todas las entendimiento. Biblias? La Biblia. La ¿Cuál Biblia. de todas? No, la otra es el Corán. No, ¿cuál de todas las Biblias? La Biblia de Hay 66 muchas. libros. King James. Puedes leer la 1960, la Dios habla hoy, la de las Américas. La gente de aquí. También No, va a ser tu pero entendimiento para humano. la gente es la que. Pero ahorita no Biblia. estamos hablando La que en tengan, general, la gente, estamos la que hablando tengan, nosotros. la que tengan a la mano. Si tienen una Biblia 1960, esa la 60. Si tienen Dios habla hoy, Dios habla hoy. Pero que Pero la léanla, Biblia, exacto, la Biblia se lee con Pero entendimiento espiritual. antes de empezar a leer, pídanle a Dios que les ayude. De Eso, entendimiento. porque Dios es espíritu. Hace rato Se me dijiste que ilumina. Dios no era espíritu, Dios es espíritu. Ya, Dios es espíritu. Así es. Entonces, si dices que Dios no es espíritu, ok, Al Papa definamos. Jesús. Si vamos a hablar en este podcast, cuando nos refiramos a Dios, nos referimos al Dios cristiano, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Ahí ya lo definimos, ¿sale? No, De hecho, tampoco no dejemos todo, o sea, vamos sí a vamos a hablar- dejar todo a base bíblica, pero también a nuestra experiencia. Hablemos también de lo que eso. se vivió en ese tiempo de la Biblia Sí. y también hablemos de lo que estamos pasando día a día. Es que todo tiene que Claro. todo tiene que ser acorde a como Dios manda. Acorde. Y créame, le va a interesar mucho. Claro, claro. Le va a interesar mucho. Es cosa delicada. Va, pues Es entonces, cosa- es cosa no sé seria. cuánto tiempo llevamos. Nos despedimos con esto. Gracias, Sí, Omar.